¿Ustedes creen que no íbamos a seguir? Pues bueno, arrancamos la segunda temporada del podcast La ciencia de la fertilidad. Y el día de hoy tengo a dos caras muy conocidas que el año pasado decidieron que hablar de fertilidad tenía que salir del consultorio a través de medios digitales para llegar a más personas, pacientes, médicos residentes, médicos en formación y colegas que se dedican a nuestra especialidad para hablar de temas tan importantes como es la fertilidad. A través de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, los invitamos a seguir nuestras redes, a seguir este podcast y a conectar y crecer esta comunidad para que este podcast dé información valiosa, porque información científica y bien dada hace que se tomen decisiones más claras. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Bienvenidos a este episodio. El día de hoy tengo a dos invitados muy especiales, dos grandes amigos que el año pasado decidieron que la fertilidad tenía que salir del consultorio y llegar con una información más clara y más humana a todas las personas que pudieran escuchar este podcast. Alejandro Sánchez y Mónico Olavarría, dos creadores de este importantísimo podcast el año pasado, al cual estamos de parte de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, dándole continuidad para tener información clara, precisa, acompañada y dada por especialistas a pacientes, médicos, médicos en formación y especialistas que se dediquen a la reproducción humana. Bienvenido, Moni, bienvenido, Alex. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, por seguir con este ideal, con este podcast. Bueno, agradecerte, Miguel, porque sé que eres alguien que ha luchado para seguir con este podcast y algo quiero decir que sí creo que vale la pena hacer estas cosas. O sea, difundir información científica y válida por especialistas es lo que puede hacer la diferencia para nuestras pacientes. Qué bueno. Bueno, este es el primer capítulo de la segunda temporada. Es un capítulo que más de hablar de temas médicos, de temas científicos, quiero motivar a toda la gente que los escucha, a pacientes, a médicos residentes, a médicos que se dediquen a nuestra especialidad, a que hagan crecer esta comunidad, a que nos sugieran temas, a que nos sugieran invitados. Seguramente vendrás después con algún tema médico, igual Moni, algún tema que sea de tu expertise, pero quisiera que empezáramos platicando un poquito de cómo nace este proyecto, qué fue lo que los motivó a decir, esto que veo en la consulta todos los días, esto que platico con mis colegas en los congresos, en las reuniones, creo que tiene que llegar a más gente. Vas, Moni, tú eres la pionera. No, creo que, bueno, todo era cuando se empezó esto, era un cambio a una sociedad de la reproducción, que fuera un poquito más digital, que tuviera un poquito de más contacto con los médicos de manera digital y con los profesionales de salud. Y dentro de esto surgía la idea de que había mucha información que de repente no estaba siendo manejada por los biólogos de la reproducción o por un ginecólogo o por alguien experto, sino se dejaba mucho a alguien sin experiencia y que había muchos mitos y desinformación. Y también surgía de un poco de que había muchas cosas que siempre como que queríamos platicarlas y discutirlas y que quedaran como pues plasmadas para las siguientes generaciones y para las generaciones que estaban en formación de que igual se sigue discutiendo lo mismo o si se sigue haciendo lo mismo de lo que era antes, ¿no? Entonces creo que fue un poquito de esto, o sea, como poder transmitirle a la gente y transmitirle, a los médicos en formación, a los pacientes que estaban involucrados, que era lo que hacíamos en México. O sea, la idea era qué hacíamos en México y tratar de sacar esa idea, ¿no? De que en México estábamos atrasados o que no teníamos como la tecnología suficiente o que era mejor irte a Estados Unidos a hacer el tratamiento, ¿no? O sea, queríamos eso, queríamos como enseñar que en México pues éramos unos cracks. Claro, sí. Sí, o sea, a ver, esto que acabas de decir, lo iba a decir yo, eh, actualmente yo veo pacientes que ven afuera de México
Ujú. A mí me llamaba la atención que veían, es que en Europa no sé qué, en España no hacen qué, en Estados Unidos hacen qué. Y queríamos decirle que existe una asociación con especialistas certificados, con el conocimiento, que hacemos las cosas de manera correcta, ¿no? Y que entonces, ¿por qué tenías que buscar información fuera del país cuando nosotros teníamos la información, ¿no? Entonces, gran parte de eso era eso, decirles que existe una asociación con muchos especialistas en fertilidad que tienen el conocimiento. Y dos, una de las cosas importantes que yo creo es que todos nosotros estamos juntos y unidos para el mismo propósito que es de las pacientes. O sea, ese es el objetivo, es invitar a todos los colegas y que vengan. Y a veces se los juro que les decía, es que ¿por qué no vienes? No, no voy, es que es decirles que estamos juntos. Y si nosotros trabajamos en equipo, podremos aumentar las tasas de éxito, podremos tener mayor publicación. Una de las cosas que yo veo muy limitadas es que no hay información de pacientes mexicanas. Ujú. Y al no existir, nuestra comparación es de pacientes del extranjero que son las mismas No se parecen. características de Ujú. nuestras pacientes. Entonces, Ujú. es motivar y volverles Ujú. a decir que Sí. motivar a Ujú. publicar, a trabajar en equipo, a sacar protocolos juntos para el Sí, bien de nuestras pacientes y que sí, no estamos peleados entre nosotros, ¿no? Ese era el sí, objetivo sí, sí. de crear el podcast, ¿no? Ujú. Y dar Sí, información real. sí. Claro. Y era lo que platicábamos hace unos momentos, hoy vivimos en un en un mundo digital, en donde todos tenemos una vida fuera de las pantallas y creo que enfrente de las pantallas. Todos hasta cierto punto caemos en el tengo que abrir mis redes porque veo que todo el mundo lo está haciendo, creo que me voy a quedar atrás si no lo hago. Ujú. Y cuando te encuentras frente a la pantalla dices, híjole, no preparé nada. ¿Qué comparto? Me da Sí, pena sí, decir algo frente a las sí. cámaras, y de repente llegas a una reunión médica o a una reunión social médica y todos platicamos nuestro montón Ajá, de sí, casos. ¿Tú qué hiciste aquí? ¿Tú qué hiciste allá? Oye, ¿qué crees? Me llegó este caso. Oye, me llegó un ajá, caso tuyo y tú le hiciste esto y yo le ajá, opiné esto. Y creo que eh, debe de haber un espacio donde podamos hablar de esto, porque finalmente todos terminamos casi siguiendo a los mismos influencers, siguiendo a la Ujú. misma gente que a veces, pues tristemente, y aunque son muy buenos, no tienen la expertise ni la especialidad, ajá, ni han hecho todo lo académico que cada uno de los que se han sentado en el podcast junto con ustedes y que se sentarán más adelante junto con nosotros han hecho, y debemos de ser la voz médica que ujú. liderea esa información médica. Y creo que esto es algo muy bueno. ¿Qué fue lo que ustedes pensaron? ¿A quién pensaban que le iban a hablar cuando hicieron el Eso es podcast? un Eso, Esa a es ver, esa es la déjame, pregunta del esa es la millón, pregunta. esperemos, obvio se ha platicado mucho esto, es que cuando hablamos de estos temas puede estar dirigido a quien sea, desde colegas especialistas que a la mejor Ujú, escuchan algo de algún tip de algún doctor, ujú, puede ser, a pacientes, hoy no sé si las ujú, redes estén más dirigidas a pacientes que pudiera ser, ujú, a personas más pequeñas a nosotros que son estudiantes. Entonces, yo considero, Migue, el seguimiento de este podcast es dirigirlo al sector, ¿no? O sea, en general y hacia pacientes desde mi punto de vista. No sé, Moni, ¿tú qué estás pensando? sí, sí, lo estoy pensando como de, cuando empezamos sí era completamente dirigido a médicos, o sea, queríamos, que fluyera como la investigación, porque hay gente que, pues, a lo mejor que entre la consulta, la vida diaria, ya no le da tiempo de leer el último artículo, o no fue al último congreso, o se va desactualizando sin que, o sea, porque la vida pasa, ¿no? Entonces, queríamos como mantener un poco como ayudar a la actualización de los médicos, que fluyera, y en el camino, o sea, se fue volviendo, pues, una plática como intensa de amigos, y luego parecía y mucha gente que no tenía nada que ver con medicina lo empezó a escuchar. Y entonces, como que cambió un poco, ¿no? O sea, como que el enfoque lo empezamos a cambiar, pero creo que definitivamente las vías de comunicación son una maravilla, y creo que el enfoque hacia pacientes también tiene una importancia, que, o sea, que puedan tener la información correcta en el momento exacto, ¿no? Claro, yo creo que
sería muy bueno de repente incluso tener pacientes o médicos residentes que de repente llegan y te digan, oye, es que yo vi esto en un capítulo que hiciste, en un capítulo que pusiste, dame un Sí, poquito más de sí. información de eso. Creo que, no Ujú. sé, Moni, tú ves mucho endocrinología ginecológica y de repente seguro te han llegado pacientes que dicen, es que yo vi que tal persona dice que no me debes de dar Sí, hormonas. ¿Y sí, qué haces cuando te sí. muestran eso? De lo que dice Miguel, yo estoy de acuerdo. A ver, gran parte de esto es que una cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que vemos en la consulta. ¿Estás de acuerdo, Moni? O sea, el día a Ujú. día de la consulta, eso es lo que queríamos debatir en su momento, ¿no? O Sí, sea, sí, era ajá. porque la verdad todos de nosotros hemos tenido pacientes que es que esto decía, pero se comportó así. ¿Qué haces Ujú, tú? sí, O sea, no lo dice el libro, no lo dice eso. ajá, A ver, hoy no ajá, son iguales las pacientes y como dices, no ajá, porque una paciente se embarazó con algo, ajá, significa que todas se van a embarazar con eso, sí. ¿no? Y además quizás debemos un poco homogenizar la información Ujú, porque es muy común que el paciente, y lo sabemos, los pacientes van a brincar buscando opiniones y opiniones y opiniones, y algo que tú decías hace ratito es muy importante. Nos debemos de complementar. No es, allá te ujú, dijeron esto, pero esto no era porque es lo que ujú, yo te debo decir. Y a veces el paciente malinterpreta un poco esa información en vez de decir, oye, mira, aquí se va a complementar así y aquí se va a complementar así ujú, y poder hacer una red de médicos que hablen el mismo idioma. sí. Sí, creo que sobre todo, por ejemplo, lo estaba pensando como en ginecoendocrino, sí se bueno, todas las 2 y fertilidad se presta mucho a lo que ven en las redes sociales, que puede ser la gran mayoría no van a ser de médicos, ¿no? Entonces, incluso por ahí había gente que era como ni siquiera tenía ni nutrición, ni psicología, ni nada, y hablaban de esto, ¿no? O sea, como entonces se presta mucho a que de repente se vayan a los extremos. Esto no, satánico, no, no, jamás. ¿Cómo va a ser? O que un producto milagro, ¿no? Entonces, justo Exactamente. esa es la idea, ¿no? O sea, como que decir, pues no, o sea, las 2 cosas se pueden y pueden convivir, ¿no? O sea, y también esta parte de pensar que a veces somos muy cuadrados y que queremos que todo se parezca a lo que nos dan, y como en México no tenemos información de las pacientes, cómo funcionan las mexicanas, pues no se parecen en nada a lo que nos dicen los artículos que existen, ¿no? Entonces, las experiencias y compartir las experiencias creo que es fundamental. Creo que el abrirnos a compartirlo con el resto de las personas, o sea, no solo platicar de los éxitos, sino también de los fracasos, es parte de la enseñanza y de poder transmitir los conocimientos a las personas, ¿no? Claro, yo creo que y en reproducción es algo que todos debemos de saber. A todos nos gusta publicar nuestras betas positivas, nos gusta publicar nuestros éxitos. ¿Cuándo han Es visto que que uno de nosotros publique una beta Yo negativa? por eso no publico las positivas. O sea, a ver, es que, a ver, Miguel, acabas el de paciente darle, llega con muchas ilusiones. em, no está mal, o sea, a ver, yo creo que actualmente ya se hace mucha información, ¿no? Ajá, Pero el lado oscuro de la reproducción es desgastante para ajá, todos, a ¿no? todos. Entonces, esto que acabas de decir, si yo pudiera subir todas mis betas, pues las subiría, pero no, pero tienes razón, ¿por qué no subo las betas negativas y digo, Para la eh, próxima me va para a ir la mejor. próxima lo voy a Pues lograr, porque, ¿no? pues, al final es Es- marketing, o sea, Claro. no vas a ponerle todo a una paciente que te diste un negativo, o sea, porque la paciente no va a Va a ir con pensar el que pero publica puras entonces, positivas. claro, pero, o sea, yo sé hacia dónde va tu comentario, pero en la vida no funciona así. Por eso es que yo no pongo ni las positivas ni las negativas, yo para no también no errar, subo, para no yo cuando errar. subo es porque retuitea. No, pero no, a ver, no está mal. A ver, hay cosas que yo he aprendido y la idea es, uno, sí considero, a lo mejor en el ámbito donde estamos, que empecé a ver más podcasts de infertilidad. La gente empezó a hablar más de Ujú. temas de Sí. fertilidad. O sea, Se entonces abrió más el se tema, habló ¿no? más el Ujú, tema. A lo mejor mis redes sociales están muy sesgadas y muy cerradas porque es lo que yo veo, ¿no? A lo mejor hay ujú, gente que nunca verá nada de infertilidad, ¿no? Dos, ujú, sí veo más información de gente joven que sube cosas egresados de estos estudios y lo que sea, ¿no?
la idea de este podcast que pudiéramos seguir, y Miguel, es esa parte, es esos Ujú. casos de feeling en donde ya cuando tienes pacientes que te enfrentas, es qué hacer, porque no hay una receta. Yo siempre le digo, si Ujú, existiera la receta perfecta, todos haríamos lo mismo. Claro. ujú. Y si no existe el medicamento perfecto porque usamos diferentes, los protocolos, las transferencias, los suplementos, es porque no hay como tal evidencia, ¿no? Entonces, yo a veces cuando digo, oye, es que vi tal cosa y yo siendo el especialista que tengo el conocimiento, ves, como dijiste, no lo uso, dices, híjole, en ese balance es bueno o malo decir a la paciente si lo debe de seguir o no lo debe de seguir, ¿no? Le estará haciendo más daño a la paciente tomarse 100 pastillas cuando a lo mejor no lo necesita y necesita literal, y lo voy a decir, necesita a lo mejor irse con su esposo a relajarse, echarse una buena comida, un trago, lo que sea, Te van a enojar. baja, ¿eh? No, ve, es que esa es la idea. O sea, al final de cuentas, ¿cuántas veces nosotros tenemos pacientes rigurosas en todo el aspecto y eso genera más, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cuál es la esencia del tema de fertilidad, podemos jugar hasta con esto, ¿no? O sea, no sé qué opinas, Moni. Este, creo que la información es poder, ¿ok? Pero la información también es peligrosa. O sea, pueden tener una paciente que no tenga ningún conocimiento de fertilidad o de fertilidad y que llegue a su consulta y sea un lienzo en blanco y ustedes pinten sobre ese lienzo en blanco y lleguen o no lleguen al éxito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y creo que eso es lo que también está sucediendo, que de repente la información es muy abundante. Entonces puede haber pacientes que tengan mayor necesidad o mayor ansiedad por conocer la información y entonces empiezan a escuchar lo que dijo fulanito y lo que dijo tal y lo que ya les dijo ChatGPT y lo Pucha. que les contestó o lo que leyeron de que tal doctor publicó. Y yo lo que siempre les digo, si ustedes meten en pop, meten una palabra, día 3, o sea, versus día 5 van a encontrar las dos cosas, a Sí. favor de ambos, porque siempre vamos a, o sea, porque no hay nada cierto, o sea, no hay nada 100% seguro, entonces pueden encontrar información a favor de uno o a favor del otro, ¿no? Creo que el ejemplo más clásico es la competencia de si hacer o no hacer PGTA, ¿no? O sea, tú Claro, y yo sí. podríamos horas enteras Sabía discutirlo. que le ibas a sacar. Pero no, o sea, a ver, mi idea es esta, o sea, ese es como el tema ¿Quién más está en lo reciente. correcto? ¿Quién te ¿Quién está en lo dice? correcto? Ajá. O sea, demuéstrame que tú vas a estar en lo correcto. No, no, no. Y no, Yo pero además no hay ningún artículo que esté completamente a favor de uno o del otro. lo único que sí deberíamos de hacer es no hacer ninguna práctica que le haga daño a la Claro, paciente. 100%. Exactamente. Y Sí. nosotros sabemos que hay práctica que se realiza daño a la paciente, ¿no? O Pero sea, bueno, o y sea, gran parte no, y gran parte de lo que me decías es también que la paciente se sienta cómodo y que desea, sí, ¿no? sí. Eso yo creo que también es Sí, lo que importante. tenga el abanico de opciones y que ellas tomen decisiones porque es su tratamiento, ellas van a hacer las cosas. Pero justo esto, ¿no? Que entonces la información comienza a ser tan abundante. Está muy difícil ahorita. Claro, que entonces escuchan una cosa de aquí y es que yo escuché que el doctor fulanito dijo que sin PGTA nada, y entonces justo todo eso, o sea, ¿cómo puedes lograr hacer, Miguel, que esa es tu chamba, que se llegue como a un punto de equilibrio en donde digas, es que no hay correctos e incorrectos. Hay cosas que sí no se deben de hacer, que ya no, porque dañan a la paciente, porque dañan la paz, lo que quieras, y cosas que tienen su claroscuro, ¿no? Que a lo mejor conviene y a lo mejor no conviene, ¿no? Entonces, eso creo que es la parte importante, porque hay demasiada información, demasiada. O sea, seguro les pasa que ya tienen pacientes que llegan y ya llegan con su diagnóstico y con la sugerencia de tratamiento que les dio la inteligencia artificial o que ellas asumieron de las redes que vieron. Exactamente. Sí. Yo creo que parte de lo de los objetivos que debemos de tener para esta siguiente temporada es precisamente lo que dices ahorita, Moni, y es no hacer, saber que la práctica no debe de hacer daño. O sea, que el marketing no sobrepase la evidencia Ujú, científica, que eso. sepas con qué ¿No? seriedad debes de tomar un tratamiento, eh, quién es el que debe liderar la información. Ajá. Vaya, y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero por ejemplo, incluso las pacientes que te llegan con 20,000 suplementos, hablas, no sé, de mioinositoles y tú le estás sugiriendo uno a la paciente y la paciente te saca un abanico de otros 20 por Sí. marca, por precio, porque lo vio en tal influencer, o sea, ¿dónde está la evidencia de eso? ¿Quién debe de liderar esa información? Y creo que ahí es donde el tener invitados adecuados, el tener invitados que te puedan dar la evidencia, que te puedan decir,
no es que esto esté incorrecto o que esto esté correcto, pero esto está dentro de la misma escala de grises y no se sale completamente del panorama. No, y a ver, acabas de decir eso, y darnos cuenta que hay un manejo multidisciplinario. O sea, esa es la realidad. Aprendimos a que en el podcast existen genetistas, andrólogos, la parte de psicología, la parte de, Ujú. ¿qué más era? De la parte de hematología. O sea, hay mil cosas que se complementan, ¿no? Y que al final de cuentas, de mi punto de vista, hay tanto ese ámbito entre, como dice Moni, que también está siendo experimental todavía, pero a la vez la paciente quiere hacer lo último para no pasar a la siguiente etapa, que esa línea es tan delgada que alguien debe de dirigir esa opinión, ¿no? O llevar un control para que por lo menos si vamos a hacer cosas en México hacia la Angresa, tengan un protocolo y un proceso y no de la noche a la mañana se hagan cosas que no tienen evidencia, ¿no? Entonces, Ujú. sí creo, y como dicen, me gusta que se haya retomado este tema. Será difícil, al final de cuentas, decir qué es bueno, qué es malo, pero con sacar más información sí nos ayudará al 100%. Pero, o sea, a ver, no Ey, es que Fer, digas que estás bien, es que está mal, o sea, que es bueno, que es malo. O sea, hay cosas que pueden tener sus 2 lados, o sea, que puede haber cosas a favor y tienes. cosas en contra, y hay cosas que sí están, como que dices, eso no Fuera de hace lugar, sentido, sí. sí está fuera de lugar. La palabra correcta es fuera de lugar, sí. Platícanme un poquito de cuáles fueron los obstáculos que ustedes tuvieron el año pasado, am, al tratar de transmitir esta información, de decir, yo creo que hay una persona valiosa que nos puede hablar de este tema en tal lugar de la república, quiero que venga, que nos hable, o de repente este tema está muy trillado, pero creo que la información está mal dada, o de repente no hay información suficiente, creo que no está bien dirigida. Sí. ¿Dónde está cuáles son los obstáculos que ustedes ¿Qué te tuvieron, esperan? que me ¿Qué te esperan? esperan? No lo sé. Que, bueno, esto es amor al arte, Miguel. Entonces, el primer obstáculo es trata de coordinar la agenda de 20 personas al mismo tiempo, que les vas a explicar que es por amor al arte, que es por enseñarle a alguien, por educar, y demás. Y en el camino sobrevivir al intento. O sea, nos pasó de todo. O sea, desde ya estamos así a punto de empezar a grabar y una paciente de él se puso mal y se salió corriendo, pero grabábamos muy lejos de donde estaba él. Entonces, o sea, hizo una 2 horas de camino para llegar, llegó y se complicó y se regresó, y 2 horas de regreso, y el pobre iba así, todo Sí. estresado. O sea, yo me quedé grabando sola toda esos capítulos porque pues ni modo que dejáramos a los maestros que ya habíamos traído a la gente que había llegado sin grabar. O sea, Sí. entonces, ajá, creo que esa es la parte Yo, más. yo, yo creo que, Miguel, es, a ver, y lo digo a quien esté viendo este podcast, es que todos están invitados. Ujú, Toda la persona que se quiera acercar al podcast, de escribir a la asociación, escribir a ti, Miguel, pueden venir. Decirles, y se los digo, y hoy Miguel está, que es como dice, altruista. sí. No hay recursos, o sea, quien Recursos. quiera venir, el problema me encantaría traer a todos los de la República que son, pero Sí, es muy difícil, Miguel, o sea, ese es el trabajo, y lo digo, conseguir patrocinadores para la asociación que nos apoyen para traer esa parte. Eso es uno, Miguel. Dos, que justo como que lo acabas de decir, y a veces ya a mí me pasaba es volver a hablar del tema, ujú, como que se vale la pena, y hoy lo veo a lo mejor sí vale la pena, aunque sea muy repetitivo, ¿no? Entonces Claro. tú valorar qué temas sí tienes ujú, que estar reforzando, reforzando, ujú. reforzando y O se reforzando, actualizó. o se actualizó, o Ujú, sea, gran parte de eso que sean las ujú, limitaciones. Y otra de las tres es que ujú, veía que la gente que nos está viendo, que quiere estar en el podcast y eso, que si hay forma que se acerquen a la asociación. Ellos creen que este, ujú. este podcast es cerrado solo Nuestros amigos. para amigos. No, no amigos, o sea, para gente como cercana. La verdad es que es para todos, ¿no? O sea, Ujú, oye, hubo residentes que se ujú, acercaron en su momento, era ujú. difícil traerlos de otro lado, pero yo creo que eso fue la limitación. O sea, al Sí. final de cuentas. Y otra de la cosa, los temas son muy amplios, muy Entonces amplios. te vas, Te sí. come el tema. 30 minutos hablar de todo el tema es Es dificilísimo. imposible. Muchísimo. Ujú, Entonces, son esos pequeños puntos. Pero al final de cuentas, ujú, ¿qué es lo peor que puede pasar?
que salgan Ujú. miles de capítulos, Sí. que tengas miles de invitados, que estaría Sí. increíble, que todos quisieran grabar, que Ajá, tuviéramos, ajá. ¿no entiendes? Que la asociación creciera Claro. tanto. Ajá, Entonces, ajá. eso desde mi punto de vista, ¿no? Y Ujú. agradecer, o sea, quiero aprovechar para agradecer a los presidentes, al presidente actual, los presidentes pasados, que le han dado continuidad a esta parte de las redes sociales, porque sin ellos no sería posible. Hoy que estés Ujú. dirigiendo este nuevo podcast es porque se volvió a retomar y eso es importante porque se dan cuenta de la importancia de la difusión, ¿no? Ujú. Entonces, agradecerles porque sí fue importante y gracias a ellos se pudo hacer este podcast. Sí, sí. Sí. Yo quisiera motivar a toda la gente que nos escucha, pacientes, residentes, colegas que se dedican a reproducción humana, a que dejen comentarios, a que escriban sugerencias, a que de repente dijeran, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no invitas a tal persona a que nos hable de tal tema? Porque acaba de hacer algo muy interesante o está experimentando en algo muy interesante, fue a tal lugar, no sé, fue a algún congreso en algún país en el cual Ujú, a lo mejor no todos hemos ido ujú, y trae cosas muy buenas, me tocó platicar con él, por favor invítalo a que a ujú. que colaboren, a que participen y como dices tú, Alex, yo creo que es un espacio abierto para todo mundo. Invitar a la gente que se acerque a la asociación no es ningún espacio cerrado y creo que darle continuidad a lo que ustedes empezaron es un proyecto que ojalá que quien siga después de mí le siga dando continuidad y continúe con los años, porque la información médica la debemos de dar nosotros. Nos quemamos las pestañas Sí. estudiando, yendo a congresos, invirtiendo, porque muchas veces es inversión de nosotros por seguirnos preparando para el fin común que es nuestras pacientes. Todos queremos publicar betas positivas, todos queremos dar betas positivas. Nadie, yo creo que a nadie nos gusta hablar de decir, me fue mal, Ujú. siento que no di el resultado que tenía que dar, pero creo que es algo que se tiene que tocar. Los pacientes tienen que estar conscientes que la reproducción no es 100% efectiva. Ahorita estaría padre hablar, ahorita que vas a decir, nunca hablamos de un tema que sea, ¿cómo manejas tú la beta negativa como Claro, médico? ¿qué le dices a los Como decir, pacientes? ajá, ¿Cómo ujú, los motivas a continuar? No, o sea, oye, yo ahorita, cuando tengo esas rachas que me han pasado de 3 4 rachitas de que, híjole, betas negativas, uno se desgasta, hasta a veces cuando marco una sí. pendiente, voy a iniciar y digo: "Híjole, estoy hasta yo Digo, triste". ajá, como Sí, que claro. frenas un Vale, poco, ¿no? O sea, freno un como poco y digo: "¿Sabes qué? ajá, Ahorita sí, no voy a iniciar pacientes porque sí, algo sí, tengo sí, que ver, sí, no estoy bien". sí. Y esas cosas A a mí lo me ha mejor pasado. sí, a Yo lo también mejor freno. eso no lo cuentas, no lo Ujú, platicas, ¿no? De ujú. cómo te sientes, pero es un buen tema. Sí, A sí. ver, la gente con experiencia, Ujú, la gente que a lo mejor tiene estudios en general de otras cosas, decir, bueno, vale la pena también mm, abordar esto a la paciente de tal sí, forma, sí, ¿no? sí. Entonces, sí tienes toda la razón, Miguel, que podemos hablar de lo que hacemos en realidad, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué pasó? Pues bueno, para finalizar este episodio, a mí me gustaría preguntarles a los dos, empiezo contigo, Moni, si tú estuvieras navegando en tus redes sociales y de repente vieras que hay una publicación que dice la ciencia de la fertilidad, ¿qué es lo que a ti te gustaría escuchar? Para poderle darle Ah, clic y ver. ah. Te la cambiaron tu pregunta, Sí, Moni. sí, sí. Bueno, antes de contestar tu pregunta, también quisiera agradecer a la MMR por haber dado la oportunidad y la continuidad a este programa, que la parte más padre es que puedan seguir pasando estos capítulos, ¿no? Eso. Y desearte mucha suerte, Miguel. Gracias. Y la segunda es, ay, la ciencia de la fertilidad. También me gustaría que hablaran como de los artículos más recientes, de las cosas más novedosas, de qué hacer, o sea, cuando los fallos, cuando la paciente está en el percentil 1 y no sabes, o sea, porque no hay nada escrito. Así, los trucos y los... Imagínate escuchar a uno de tus grandes maestros Ujú. y decirle, ¿qué le dices a tus pacientes cuando Ah, tienes una beta sí, sí, negativa? sí, O sí. sea, cuando estás Eso. enfrente de ellos, Ajá. ¿cómo los motivas a seguir adelante? Que tú lo ves Sí. como el gran maestro y Sí, sí, dices, sí. bueno, ¿no? Sí. Ujú, ujú, No sí. sé. La misma Yo, pregunta para ti, Alex. híjole, fíjate que yo creo que a mí me gustaría, fíjate que me gustaría que algún video de la ciencia de fertilidad se hiciera viral. Como Sería veo, buenísimo, espérame, imagínate. Ya sé, ya espérame, sé, o ya sea, sé. como hoy a lo mejor hacer viral esto, porque veo a veces cosas que son tan virales y digo, está padre, pero ciertas cosas que no, pero hoy hacer viral que la fertilidad es real,
que la edad importa, o sea, hacia decirles la edad importa, que hay forma de prevenir con ciertos estudios el futuro de las parejas, como la reserva ovárica, la espermatobioscopía, y que las pacientes se den cuenta que hay acceso a la información, ¿no? Decirles, no tengas miedo, acércate a la información, está el conocimiento, existe tal estudio. Siempre le digo, pues se puede asegurar que toda mujer tiene que tener hormona antimuleriana, que Claro. toda la gente le llegara así, hormona antimuleriana, que es, eso me gustaría que si Alejandro, ese Ujú. video que se hizo en algún momento se hizo tan viral Ujú. que la toma de sangre de hormona antimuleriana, las Ujú. pacientes acudían más al doctor, las pacientes prevenían por el éxito que están teniendo, ¿no? Entonces, eso me gustaría dejarlo y continuar con esta información, Ok. porque, perdón que aunque exista mucha ciencia, seguimos muy limitados Sí. en temas de O que de reproducción. repente pudieran haber colaboraciones con otras asociaciones. Oye, Ujú. fíjate que vi el podcast y puedo participar. Yo Ujú. pertenezco a la asociación de otro país y quisiera hablar de lo que estamos haciendo aquí, o de repente incluso hasta alguna paciente que dijera, oye, ¿puedo yo ir y compartir mi Ujú. proceso que me hice con la doctora Mónica y saber, o sea, compartir Sí un lo hizo poco de mi bien. proceso? ¿No? Sí, Vaya, sí, o sea, sí. no sé, ¿verdad? Entonces Sí. sí, estoy de acuerdo, Miguel. Muy bien, pues chicos, agradecerles a ustedes dos por haber iniciado este proyecto, por haber abierto este espacio para tanta gente que esperamos que siga creciendo. Y bueno, todo lo que sembraron en la ciencia de la fertilidad, que esperemos que más adelante pues se siga cosechando. Muchas gracias. Mucho éxito, Miguel. Mucho Gracias. éxito, Miguel, Te y pasamos muchas las gracias a la caseras. asociación y pues a darle. La Sí. verdad, lo que no cuesta no es sencillo, ¿me entiendes? Hay que Sí, sí, trabajarle, sí, o sea, sí, nada, que sí. sean muchos años, que valga la Pero pena. está muy divertido, te vas a divertir, te lo prometo. Mucho éxito. Agradecerle a nuestra asociación, invitar a toda la gente que nos escucha a seguir las redes sociales, a seguir todos los canales de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, a seguir a todos los doctores que tienen información valiosa para compartir. Ahorita que por favor Alejandro nos diga dónde lo pueden seguir, Moni, que nos digas también cómo puede la gente estar en contacto contigo. Y que sepan que la información clara y acompañada es la que va a hacer tomar mejores decisiones. Alejandro. ¿Mis redes? Claro. Es que eso es mi nombre, Alejandro Sánchez Aranda. La Alejandro, verdad es ¿dónde que así. estás? Que la gente sepa en dónde Voy te a decir, encuentras. actualmente estoy en Mérida, en mi sede actual, en una clínica llamada Nela Fertilidad. Ahí estoy para apoyar a todo el sureste, Por favor, junto con muchas Miguel en gracias. Chiapas también. Gracias. A mí como @ginemoni. ¿Yo dónde estoy? Yo estoy pues, en mi consultorio, que es Milkin, que es mi casa, y en fertilidad integral, como parte de una nueva expansión hacia investigación y hacia como modificar unas cosas, y entonces, pues, a ver cómo va. Muchas gracias. Por Gracias, favor, todo Miguel. el mundo sígalos, Saludos. entra en contacto con ellos y los esperamos para los siguientes episodios.